Buenas tardes. El tema que voy a hablar a continuación es sobre la corrupción en el Poder Judicial. Voy a comenzar citando un párrafo de Fernando de Traciñas en su artículo El rol político del abogado litigante. Él nos dice que la actividad judicial no solo se debe basar en un análisis neutral y objetivo de las normas, sino que también se debe tener presente las influencias de los factores políticos y sociales que giran en torno a un caso. Eso significa que se debe tener en claro los objetivos colectivos de la población, porque es el bienestar de la población lo que debe encaminar las actividades y procesos para la toma de decisiones de los jueces. Se esperaría que esta forma de llevar a cabo el trabajo judicial permitiría una interpretación de la norma capaz de adaptarse a los tiempos cambiantes y a las nuevas necesidades de la población, encaminándonos así a la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la Comisión Especial para la Reforma Integral de Administración de Justicia nos dice que el sistema de justicia aún carece de solidez, de transparencia, de independencia, y en un escenario así, la corrupción puede adquirir dimensiones sistémicas y globales. Es por ello que en el curso de mi exposición vamos a tocar primero el tema de las instituciones, a fin de entender el fin de las mismas y por qué no están funcionando adecuadamente en la lucha contra la corrupción y por qué las personas, desde los estratos más bajos, eligen la ilegalidad. También hablaremos sobre la corrupción y algunas explicaciones de por qué este mal está tan enraizado en el Perú, y ello se evidencia en una encuesta de Proética de 1993, donde se afirma que el 57% de los entrevistados no encontraban una connotación negativa frente a la palabra coima. Finalmente presentaré algunas recomendaciones planteadas por investigadores con el objeto de dar nuevas luces a la lucha contra este mal. María Elena Armas y Miriam Colmenares hacen una reflexión de lo que es una institución y nos dice que las instituciones son un conjunto de normas, reglas interrelacionadas, centradas en algún tipo de actividad humana cuyo objeto es direccionar la conducta de los actores intervinientes. Si nos basamos en esta definición, no habría dudas de que en el Perú contamos con diversas instituciones que buscan hacer frente a la corrupción, como la Ley 30.424 o el mismo Código Penal y Procesal Penal. Sin embargo, seguimos viendo casos de corrupción en nuestras autoridades. Al respecto, Manuel Amasifuen Reategui hace una reflexión interesante y nos dice que las clases populares eligen la ilegalidad puesto que hay en ellos una apreciación generalizada de que el acceso a la legalidad se logra a través del poder económico y político, que son cosas de las que la población más pobre carece. Además, tienen la percepción de que el Estado muestra incapacidad para satisfacer las necesidades más elementales de los pobres, como es el acceso al agua, el adecuado sistema de salud, etc. Si concluimos que para acceder a la justicia se requiere de poder político y económico, podemos decir entonces que no se cumple nuestro modelo de economía social de mercado, sino que estamos en verdad en una sociedad de mercado, la cual es definida por Fernando Taciñez como un modelo donde predomina la producción en masa, en donde todo objeto es en mayor o menor medida una mercancía y que las decisiones se basan en un análisis costo-beneficio solamente. Eso explicaría por qué en el Perú se tiene la percepción de que la justicia es un bien y como tal tiene un precio, y sobre la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades elementales de la población también existe evidencia, puesto que hasta nuestros propios políticos son víctimas del precario sistema de salud que tenemos. Dada esta situación, podemos entender entonces por qué es que se desarrolla una cultura combi en nuestro país, que es un concepto definido en un artículo de Reinaldo Bustamante Largón, donde se explica que la premisa mayor de esta cultura es que el fin justifica los medios, donde el fin, para muchos peruanos, es solamente poder sobrevivir día a día. Por ello, es que no hacen mayor diferencia en elegir entre los medios lícitos, ilícitos o inmorales para alcanzar sus fines, buscando disfrazar o justificar las actuaciones ilegales o inmorales. Un claro ejemplo se puede ver en la evasión tributaria, donde la única cultura sobre el tema la obtenemos a través de los medios de comunicación parcializados
y no a través de un verdadero esfuerzo del Estado en buscar mejorar nuestra cultura tributaria. Dado el análisis hecho hasta el momento, podemos resumir 5 debilidades en el Poder Judicial. Primero, la lentitud en la administración de justicia. Luego, algunas veces hay ineficiencia en la resolución de conflictos. Hay corrupción, falta de independencia, falta de recursos. Sin embargo, el Poder Judicial también tiene fortalezas que necesitan ser potenciadas. Entre estas fortalezas se encuentran el profesionalismo de muchos jueces, la seguridad jurídica, la sistematización de procesos, la aplicación de leyes y la protección de los derechos humanos. Para proponer algunas mejoras o algunas soluciones, me gustaría traer a colación a Mauricio García Garzón, que en un artículo del 2018 trata el tema de las reformas tributarias. En él se puede inferir que la cultura de cumplimiento de la ley puede ser determinado por un aspecto de naturaleza jurídica y otro de naturaleza ideológica. En el de naturaleza jurídica incluye el riesgo real de ser controlado, coaccionado o sancionado por incumplir las obligaciones. Es decir, que las leyes deben tener una clara definición del hecho generador de una infracción y de las consecuencias por la realización de ese acto infractor. En ese aspecto, considero que en el Perú nuestras leyes están bien redactadas, en su mayoría. Sin embargo, fallamos en el segundo aspecto, que es el ideológico, y que tiene que ver con la relación entre el costo de cumplir con las normas y los beneficios de hacerlo. Y es que el Estado no se preocupa en educar a la población sobre los beneficios de cumplir con la ley. Simplemente se limita a imponer sanciones a determinados actos y deja que solamente los medios de comunicación nos informen al respecto, diciéndonos, por ejemplo, que los impuestos solo se van a los bolsillos de las autoridades y en verdad el Estado no hace muchos esfuerzos para demostrarnos lo contrario. Es por ello que urge que nuestros centros de educación se esfuercen en desarrollar el pensamiento sistémico en todos los estudiantes, desde las escuelas, donde el pilar de este tipo de educación deberá ser el respeto y la defensa de la persona y su dignidad, a fin de que aprendamos que cualquier medida o respuesta que demos a las circunstancias del día a día se debe basar en este fin. También es importante que se eduque a la población de que el marco de actuación para nuestras autoridades debe ser el gobierno de las leyes y no de los hombres. Y si esto no se cumple, no se está infringiendo un derecho, sino que se infringe el principio de Estado de Derecho. Otro concepto fundamental a impartir en las escuelas es el de la libertad, donde Hofeld-Wesley la define como la facultad de realizar cualquier actividad sin que nadie tenga la capacidad para impedirlo, siempre y cuando se respete el principio fundamental de respeto y defensa de la persona y su dignidad. Con respecto al Poder Judicial, es primordial fortalecer los mecanismos de fiscalización, lo cual debe incluir mecanismos de participación de la población o de las colectividades, a fin de que contribuyan al control de la gestión del poder administrativo y de sus organizaciones. Por último, es indispensable la rendición de cuentas periódicas y públicas por parte de los funcionarios, de los directivos, etc. Con ello, se lograría reducir aquellos factores que posibilitan la corrupción normativa que desinstitucionaliza el Poder Judicial. Como conclusión, puedo decir que hemos visto cómo Fernando de Trasiñas destaca la necesidad de considerar los factores políticos y sociales en la actividad judicial para garantizar decisiones alineadas con los objetivos colectivos del país. Sin embargo, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia señala deficiencias persistentes en la solidez, en la transparencia e independencia del sistema judicial peruano, permitiendo la proliferación de la corrupción. También se han explorado temas como el de las instituciones y la corrupción, evidenciando la desconexión entre las leyes bien redactadas y la falta de educación sobre los beneficios de su cumplimiento. Ante las debilidades del Poder Judicial, se proponen soluciones como fortalecer la fiscalización, fomentar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas para combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad. Muchas gracias.